El texto para esta mañana se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Traemos de nuestro apóstol de distrito sus muy cariñosos saludos. Y hermanos, qué alegría poder tener otra vez la oportunidad de rodear el altar. Como también nos explicaba el apóstol de distrito en el servicio divino del otro domingo, estemos donde estemos, ahora podemos congregarnos en torno a ese altar que no es un mueble de madera, sino que es donde el Señor ha elegido para manifestarse, y entonces, sea en el living de casa o sea en la cocina o fuera donde fuere, el lugar santo, la santificación va por dentro, va por nuestra posición de corazón. Y qué bueno poder sentir ahora también la presencia del Señor. Hoy el Señor nuevamente nos regala una palabra en la que, a través de la historia y de los hechos que han sucedido, han acontecido tantos años atrás, nuestro Padre Celestial nos vuelve a mostrar que son los mismos espíritus, las mismas situaciones, y que su palabra permanece para siempre, como así lo ha prometido, y esa potestad. Este texto que hemos leído en la carta a los Filipenses es una carta del apóstol Pablo. Él estaba prisionero, no hay plena certeza si estaba prisionero en Roma o en Cesarea, y allí le escribe a esta comunidad, pues agradeciéndole porque habían estado siempre ayudándole, habían compartido siempre la oportunidad de alcanzarle una ayuda, asistencia. Ya anteriormente, cuando había salido de Macedonia, dice en el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Después también en Tesalónica, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol agradece a esta comunidad que no estaba libre de situaciones. En el capítulo 1, en el versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Una comunidad que tenía sus situaciones, sus limitaciones, sus problemas. Sin embargo, podían mirar hacia la necesidad del apóstol, hacia la oportunidad de contribuir para que el Evangelio pudiera llegar, y entonces habían enviado ayuda en cuanto a sus dádivas, las cosas que él necesitaba estando prisionero y cuando iba anunciando el Evangelio. Habían estado siempre orando por él. A través de Epafrodito habían enviado esas ayudas, y también habían enviado otros hermanos para que acompañasen al apóstol en esos momentos de necesidad. Han pasado los años y hoy los apóstoles agradecemos a toda la comunidad de hijos de Dios, porque también se sienten las oraciones, y en ese envío que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, como embajadores de Cristo, entonces también tenemos esa misión de llevar adelante, como lo dicen en la misión, ir hacia todas las personas para enseñarles el Evangelio y bautizarlos con agua y con Espíritu. También poder otorgar una asistencia espiritual. Entonces, cuánto agradecimiento a cada hermano por sus oraciones, cuánto agradecimiento a cada hermano por todo lo que hace en la colaboración para el bien y engrandecimiento de la obra de Dios, no como un fin en sí mismo, sino para que pueda llegar a cada alma en el último rincón de la tierra. Y así como Dios ha establecido que la ayuda para todas las almas esté en la tierra, tanto para las que hoy portan la carne, en la temporalidad, como para quienes también se han adelantado al más allá. Entonces, cuánto agradecimiento por cada ruego, por cada colaboración de las distintas formas y por las ofrendas
que el Señor nos ha permitido, que son anónimas, que son voluntarias y que también sabemos tenemos esa orientación en el diezmo, pero es una orientación y cada uno según el propósito de su corazón. Entonces también no ofrenda de lo que sobra, sino que de lo que falta. Y esto permite que también el testimonio, el evangelio, el hacer hijos de Dios, que la misión que también nos ha dicho el apóstol mayor, hacer auténticos discípulos de Jesucristo, entonces se pueda llevar a cabo. Cuánto agradecimiento, porque así también como Caín y Abel ofrendaban los dos de lo mejor que tenían, pero entonces también la diferencia estaba en la posición de corazón. Y entonces, ¿cuánto se siente? Aquellos que apartan las ofrendas para el día que podamos volver a congregarnos, o aquellos que han buscado los medios electrónicos para poder presentar sus ofrendas. Fue de la forma que fuere. Lo importante es el propósito y la intención del corazón. Y es el agradecimiento, casi como lo hacía el apóstol Pablo, de los apóstoles, de los siervos, para que nuestra misión entonces se pueda llevar a cabo. ¿Cuánto significa una oración de un hermano? ¿Cuánto significa, hermanos, colocar las flores en el altar, hacer la limpieza, tocar el órgano, cuando podamos volver a cantar en la comunidad? ¿Cuánto significa así, aunque fuera lo más mínimo que pudiésemos considerar? Dios mira el propósito del corazón. Y así, hermanos, como ha sido mencionado, que la ayuda está en la tierra para aquí como para el más allá también. Así nuestro Padre Celestial nos advierte de los peligros en la tierra y de las situaciones que aún deben superar las almas en el más allá, que estamos frente a un servicio divino en ayuda a los difuntos y sabemos que al último instante en la tierra le siguió al primero en la eternidad, en el más allá. Sabemos que esos sentimientos y esos espíritus que estaban en el alma, entonces bueno, ahora en ese lugar de preparación y de espera están dados los medios de ayuda para poder superarlos. Y aquellos que no han podido creer o comprender, entonces también tienen su oportunidad de ser bautizados también con agua y con espíritu. Y entonces, cuando esto acontece, sabemos que hoy también somos advertidos aquí en la tierra acerca de la duda. El apóstol Pablo, que estaba prisionero, no estaba exento de esto. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones que nos mueven en el corazón, que muchas veces nos descolocan, y entonces también allí muchas veces comienza ese espíritu de duda a querer corroer nuestro corazón. Dice en Filipenses 1, 28 y 29, capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es decir, que cuando vienen esas situaciones difíciles, entonces muchas veces este espíritu quiere entrar en nuestras almas y claro, tenemos situaciones en la salud, como hemos expresado en la oración, en lo afectivo. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas hay que quizás no pueden conseguir que su cónyuge comparta el mismo sentimiento y pueda comprender lo que significa amar al Señor, amar su obra, amar la venida de Cristo? Esto también puede generar algún pensamiento y algún sentimiento de duda. Poder también, cuando toca enfrentar quizás largos procesos en cuanto a la salud, cuando está la incertidumbre acerca del sustento, entonces que esto no prevalezca, porque como hemos leído en el texto, el Señor también suplirá todo lo que falte.
que esta duda, hermanos, que muchas veces se basa también en la imperfección humana. Muchas veces padecemos por situaciones a las que nos expone nuestro prójimo. Entonces, que esto tampoco nos haga estar allí en esa duda o en esa ambigüedad de si entregar todo el corazón a Dios o si guardarnos algo por las dudas. Jesús le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así fue cuando expiró. Hermanos, que así entonces también nosotros podamos tener esa disposición más allá de lo que pase. Otro espíritu del cual nos tenemos que resguardar, y también allí en el más allá, entonces también habrá que desprenderse, es el de la insatisfacción. Y muchas veces asumimos que si nos conformamos, si no estamos mirando qué es lo que falta, cuál es la parte del vaso que está vacía, entonces somos conformistas. Y esto lleva a que muchas veces aún terminemos contendiendo con Dios. No hagamos como el pueblo de Israel, salía de la esclavitud y no se daban cuenta, no miraban lo que estaban haciendo, porque salían de una situación en la que como esclavos entonces trabajaban y eran sometidos solamente para poder tener el sustento, para poder tener su alimento. Ahora serían los artífices de su futuro, salían al desierto, sí, habían necesidades, pero ahora lo que harían lo darían por ellos y para ellos y su descendencia. Y sin embargo, una y otra vez murmuraban, se quejaron de la comida, Dios les dio el maná, se quejaron porque era una comida liviana y añoraban las ollas de carne y el pan. El Señor envió codornices. Y el Señor les mostró en todos los momentos que estaba con ellos, porque cuando llegaron a un lugar y el agua estaba amarga, ahí en Mara, entonces endulzó el agua. Y cuando no había agua, sacó agua de la peña. Nuestro Padre Celestial, así una y otra vez, nos va mostrando su permanente asistencia, que está con nosotros, que nos acompaña, que no nos deja solos. Ese pueblo veía de qué forma la nube se posaba sobre el tabernáculo cuando Moisés iba a hablar con el Señor. De qué forma durante el día estaban las columnas de nube, durante la noche las de fuego para conducirles. Y sin embargo miraban con insatisfacción todo lo que les faltaba. ¿Cómo es nuestro transitar por la tierra? ¿Cómo son nuestros días? ¿Cómo son los sentimientos que Dios despierta en esta hora y después qué es lo que pasa en el día a día, en la cotidianidad? Que ese sentimiento, hermanos, pueda desaparecer de nuestras almas. Que nos dejemos conducir y que podamos sentir en nuestros corazones todas las respuestas. Porque como hemos aprendido, hermanos, Dios no nos habla, no nos responde con una voz del cielo, sino que con certezas en el alma, en el corazón, en lo íntimo. También, hermanos, debemos cuidarnos de la división, porque en los momentos difíciles también cada uno tiene su opinión. Somos diferentes, venimos de diferentes círculos, diferentes educaciones, hasta diferentes culturas. Y también acontecía en la comunidad de Filipos, porque también el apóstol Pablo allí advierte acerca de dos hermanas que tenían sus diferencias. Y hermanos, y cuando se trata en especial acerca de lo que acontece en la obra de Dios, se trata de lo que amamos. Y mi hermano, que es diferente, quizás ve las cosas de una manera distinta a la mía y no las comprende como yo. Y tengo que aprender a amarlo y a comprenderlo y saber que lo ama tanto como yo a Dios. Y en ese sentir, entonces también, hermanos, poder saber que conformamos el pueblo y la novia de Cristo, y en esto queremos ser uno. Y cuando lo hacemos así, hermanos, como nos decía el apóstol mayor, cuando volvamos a los servicios divinos, que podamos ser diferentes. Quizás había un hermano con el que teníamos algún prejuicio, o quizás un siervo al que evitábamos porque había actitudes que no nos satisfacían.
que esto pueda quedar a un lado, hermanos, y podamos abocarnos, nos podamos dedicar a ser uno solo en Cristo. Cuando volvamos a participar de la Santa Cena, que la podamos valorar y así podamos sentir que vamos a hacer una sola cosa con ese hermano, con esa hermana, que se terminen las divisiones, porque todo es gracia, es amor que no merecemos. Y así como el Señor nos dice aquí en la tierra, también en el más allá. Volvemos a leer el texto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. En esta certeza del apóstol, hermanos, que podamos sentir que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que permitió que Cristo viniera a la tierra y pasara las situaciones que pasamos nosotros para entregarse en la cruz y sufrir y padecer por nuestros pecados. Él es el que va a dar todo lo que falta. ¿Y qué es, hermanos, sino que nos da todo lo indispensable para nuestra salvación? Nos da la palabra, el sacramento. Y entonces, hermanos, cuando quizás nos parezca que no es suficiente, quizás cuando parezca que somos incomprendidos por Dios o que nos pide demasiado, entonces que podamos saber que eso es exactamente lo que necesitamos. Hermanos, que no estemos, como hemos mencionado, con esa insatisfacción, sino que sepamos y nos podamos apropiar de ese tesoro divino que es la palabra de Dios. Es eso lo que nos falta, el poder acuñar más y más riquezas en el Señor. El poder reconocer, hermanos, que el Señor nos tomó como ese pueblo de Israel de la esclavitud del pecado para llevarnos a la libertad y que somos los artífices de nuestro futuro. Nada más y nada menos. Que no quedamos a la deriva de lo que podrá pasar en el futuro según las condiciones del tiempo y las situaciones, sino que realmente podemos crecer y madurar en Cristo. Y podemos saber que nos espera el poder ser reyes y sacerdotes con Él y después en la nueva creación poder conformar esa unidad para siempre con nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, por eso que esa sea nuestra certeza. Mi Dios, nuestro Dios, nos va a dar todo lo que nos falte. ¿Y cómo lo da? En esa palabra, en ese sacramento que es puro, que muchas veces que lo alcanza por vasos imperfectos. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este misterio, hermanos, ¿por qué Dios ha elegido no solamente hablarnos a través de hombres, sino en lo particular de cada hombre, con cada situación y con tantas falencias? Y quizá ver que debemos apropiarnos de esa pureza, hermanos. Después en el versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, en esa certeza poder vivir y saber que el Señor nos da todo lo que precisamos, y no mirando, hermanos, las falencias. Nuestro Señor Jesucristo tomó pescadores, le dijo: ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Hermanos, muchas veces en nuestra consideración humana queremos anteponer estereotipos, que podamos mirar la pureza de lo que Dios nos alcanza a través de los vasos de barro. Y que en esto, hermanos, como también nos hablaba hace un tiempo atrás, cuando nos decía acerca de las divisiones en la comunidad, y bueno, unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Hermanos, que podamos ser uno solo sabiendo que es amor inmerecido. Una vez más, volver a profundizar y ese concepto. Es gracia, es amor que no merecemos. El Señor nos creó, no solamente como humanidad, creó nuestra alma y nos dio la oportunidad de poder vivir. Nos dio la oportunidad de vivir aquí en la tierra, como también las almas en el más allá. Y de prepararnos para volver a ese estado inicial de perfecta comunión con Él. Hermanos,
El Señor nos da lo que falta y hemos hablado acerca de la ofrenda y Él bendice nuestras ofrendas. No se trata de que porque ofrendamos entonces estamos exentos de situaciones. Hay hermanos que no pueden tener hijos, hay hermanos que no pueden encontrar aquel compañero, aquella compañera para transitar sus días sobre la tierra. Hay hermanos que no consiguen el sustento. Hay hermanos que les ha tocado vivir con limitaciones en su cuerpo. Hay hermanos que viven en las quizás necesidades materiales o con lo indispensable, lo mínimo indispensable. ¿Y dónde está la bendición de la ofrenda? Está en que más allá de esas situaciones, nada quita el gozo inefable que viene de lo que Dios nos alcanza. El que no pasa por las situaciones o las riquezas que consideramos materialmente, sino que podemos ver las cosas que no se ven, las podemos sentir, las podemos apropiar, y entonces, hermanos, ese gozo va más allá de lo que podríamos considerar que falta o no falta, y entonces allí está la bendición de la ofrenda. De quizás ese niño que apartó algo, de aquel niño que quizás cortó una flor del jardín de su madre y la quiso traer a la iglesia. Hermanos, porque nada queda oculto a los ojos de Dios. También en el poder mirar hacia el prójimo y el Señor apela a nuestra solidaridad. Dice 2 Corintios en el capítulo 8, versículos 13 al 15, porque no digo esto porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Allí, hermanos, también, que el Señor nos pueda utilizar como herramientas para poder suplir lo que falta a nuestro alrededor, nuestro prójimo. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, si estamos entregados a Él, si nos ocupamos de vivir en fidelidad a Él, entonces también dará lo que falte para que podamos ser arrebatados y pasar de la fe a la contemplación. Y allí, en esa perfecta unidad con nuestro Señor, entonces podremos, hermanos, vivir para siempre. Allí podemos ver, hermanos, que estas visiones que tenemos, estas miradas que nos limitan, entonces, hermanos, el Señor los ha permitido que las cosas fueran así, y que tuvo un cometido y tuvo un fin. Y que así como le ha pasado al apóstol Pablo cuando le pidió que le quitara su aguijón, ese aguijón en la carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Que entonces también nosotros podamos quedar en esa certeza. Le dijo, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Hermanos, muchas veces en lo que nos falta es donde nosotros podemos profundizar, agudizar la mirada y poder ver el poder de nuestro Padre Celestial. Que en esa certeza, hermanos, y en esa confianza podamos quedar. Amén.